En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En la carta a los filipenses, a los efesios, perdón, en la carta universal de los efesios, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer esa profundidad, esa dimensión del Espíritu Santo, o mejor, del amor de Dios que es derramado en nuestra vida por el Espíritu Santo, es un anhelo que Dios tiene para con nosotros. Leámoslo otra vez. Para que habite Cristo, leámoslo juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es un gran desafío, ¿no es cierto? Dios quiere revelar toda su plenitud en nosotros. ¿Y cómo la va a revelar en nosotros toda su plenitud? Es una palabra muy profunda, inexplicable. Pero es solamente, no tenemos que entenderlo con la mente, tenemos que vivirlo, sumergiéndonos en ese amor de Cristo. Así que ese, digamos, en esencia fue lo que mencioné hace 8 días con algunos ejemplos. Yendo al tema de hoy, lo que estamos viviendo requiere de un entendimiento especial. Lo que vive la raza humana requiere un entendimiento especial. ¿Cuántos de ustedes pensaban hace 20 meses, menos de 2 años, que todos ustedes venían con la cara cubierta? ¿Cuántos se lo imaginaban? ¿Quién se lo imaginaba? Por ejemplo, ¿quién se imaginaba hace 2 años o menos de 2 años que este templo iba a faltar tanta gente? ¿Quién se lo imaginaba? Teníamos normalmente el templo, las sillas repletas, ¿sí? Todas, no con distancia, sino pegadas unas a otras. Hoy ni con distancia, ni con la distancia que se nos obliga a tener por ley, ni siquiera somos la mitad. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, que hoy el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, saliera humillado por un grupo de delincuentes que lo sacan corriendo? Y dicen: les damos tanto tiempo de plazo para que se vayan. Y si no se van, 31 de agosto. Y allá está Biden temblando: ¿a qué hora saco mi gente? Porque me van a matar. El país más poderoso del mundo, temblando no por China, no por Rusia, no por los países que tienen bombas atómicas, ni algo por el estilo, sino por una partida, perdone la expresión, de delincuentes. ¿Cuántos creían que iban a poner una bomba en un sitio como en Afganistán y matar 13 marinos de los Estados Unidos de un solo viaje, con amenazas de poner otros para matar a otros restos?
y matar 170 civiles. ¿Quién lo iba a creer hace 2 años, hace un año larguito? Es más, no un año. ¿Quién iba a creer eso hace un mes? Todo se está acelerando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y con una amenaza del Estado Islámico de hacer lo mismo en el resto de la tierra. Sacó corriendo a Estados Unidos, sacó corriendo a todos los países europeos, inclusive a los rusos, y yo no sé a cuántos más. Sacó corriendo y los tiene con temor. Los que se queden, no habrá nada que hacer con ellos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y yo les aseguro que las cosas van a empeorar. No les ofrezco un mundo de paz, de tranquilidad. Porque como dice la Escritura, cuando la gente decía paz y seguridad, que era lo que se decía hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, vendría sobre ellos destrucción repentina. Lo que viene a través del nuevo orden mundial es muy grave, pero muy grave. Demasiado grave, que de todas maneras todavía nosotros no lo captamos. Pero repito, no auguro algo mejor, sino peor cada día. Es interesante notar que en Colombia, ¿quién iba a creer hace unos pocos años atrás que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional se iba a unir para declarar que ningún menor de edad ya tiene que pedirle permiso a sus padres para formar una familia? ¿Se lo imaginaban antes? Y eso salió esta semana. Eso no es una noticia de años. Recién sale. Bueno, y pudiéramos seguir hablando del tema de lo que están haciendo las cortes. Lo que están haciendo las cortes en nuestras narices. No en Afganistán. Aquí, en el centro de la ciudad. A 20 minutos, hoy podríamos ir en 15 minutos sin carro, si no hay tráfico. Y ahí se decretan todas estas situaciones. ¿Quién iba a creer que el poder legislativo estaría teniendo como padres de la patria asesinos que sembraron el terror, cometieron delitos de lesa humanidad, pero hoy son padres de la patria y se preparan para decretar leyes que tenemos que obedecer? ¿Quién iba a creer que el poder ejecutivo estaría atado y no puede hacer nada sino lo que le digan de fuera del país o inclusive internamente? Por ejemplo, ¿quién iba a creer que un grupo de delincuentes rápidamente aquí en Bogotá, en Cali, en cualquier parte, a cualquier momento pueden salir diciendo que tienen derecho a marchar, porque es un derecho constitucional, para luego matar, robar, destruir y hacer las atrocidades que han hecho? Y que la policía no puede hacer nada. Y que estamos en manos de delincuentes. Gente honesta como tú y yo, que buscamos el bien de los demás, hoy en día no podemos ni salir a la calle con confianza, porque quién sabe si por quitarle el celular te matan. Como esa niña que esta semana dejaron parapléjica para toda la vida por robarle un celular. ¿Quién iba a creer que a esa gente que hace ese daño los llevan a los jueces? Y los jueces los declaran libres porque no son enemigos de la sociedad. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles y no estamos hablando de Afganistán, ni de Pakistán, ni de Siria, ni de Irak, ni de la India, ni de China. Estamos hablando aquí en nuestra ciudad de Bogotá. Tremendo, ¿no? Así que el peligro no está en venir al culto,
Peligro está en las calles donde usted vive, para los que me ven por televisión, en cualquier parte. El sitio más seguro en este momento es o nuestra casa y la iglesia o el templo y nuestra casa. Es el sitio más seguro. Bueno, hay tantas cosas que pudiéramos seguir evaluando para mencionar. Eso del nuevo orden mundial tengo mucho que hablar, pero no es nuestro tema. Me fascina leer la historia de David, del ejército que se lo rodeó. Entre ellos con distintas capacidades tenía cada uno del ejército, de los batallones, no sé cómo los llamaban, de las familias que lo acompañaban. Había unos valientes que estaban dispuestos, 30 o 33 valientes que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por satisfacer a David, inclusive arriesgar su vida. Los valientes de David que llama. Dentro de ese ejército había un grupo que se llamaban los hijos de Isaacar, que tenían 3 características. Ustedes lo pueden anotar y verlo en Primera de Crónicas, capítulo 12 y el verso 32. Yo voy a leer la Reina Valera. Dice, de los hijos de Isaacar, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales eran entendidos en los tiempos. Segundo, sabían lo que Israel debía de hacer. Y tercero, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 3 características. ¿Cuáles eran? Entendidos en los tiempos. En otras palabras, sabían en qué tiempo vivían. Esto no es una historia. Es un principio que está en la Biblia que debe de rodear a todos los cristianos. Los cristianos debiéramos saber, como los hijos de Isaacar, en qué tiempo vivimos. Y la mayoría ignoramos los tiempos que vivimos. No solo eso, debemos saber cómo responder. ¿Qué debemos hacer? Muchos me dicen, pastor, es que no sé qué hacer. Por lo menos esas 2 cosas debían de estar en nosotros. Y claro, al saber qué tiempo vivíamos o vivimos, al saber qué debemos hacer, pues que lo que nosotros digamos sea comunicado a otros y tenga efecto en sus vidas para que se preparen también. Algo sencillo, ¿no es cierto? No es nada, no tiene que ir a un seminario bíblico, a una escuela teológica para entender estos principios, son sencillos. Esa ha sido mi preocupación cada que predico la palabra del Señor, y más cuando tomo esta enseñanza acerca del Espíritu Santo, decirlas, compartirlas de una manera tranquila, serena, que me haga entender de todos mis hermanos. Y pudiera seguir hablando de lo que se está preparando, pero vamos adelante en otra dirección. Quisiera leer con ustedes, para cerrar esa parte que estoy mencionando, el capítulo 2 de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, todo el capítulo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. En paréntesis, si ustedes están atentos de lo que es el nuevo orden mundial, una persona como George Soros, por ejemplo, que ya declaró que en algunos momentos él se siente como si fuera Dios, el Supremo. Ya lo dijo. Y luego hay otros con él que es lo que piensan, que ellos son los dioses de la tierra, que la tierra les pertenece a ellos. Ellos son los que quieren hacer lo que quieran hacer en la tierra. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Yo no tengo la menor duda que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que detiene a las fuerzas del mal para que no hagan lo que quieran. Entendamos esto. Aquí, que Dios nos ayude a profundizar eso. Entonces, después de eso se manifestará el inicuo a quien el Señor, es decir, si el Espíritu no está, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no creyeron están perdidos y seguirán perdidos porque no creyeron la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso, tremendo. Déjenme decirles, hermanos, yo no diría que Dios envió el COVID, pero lo permitió. Así como Satanás en Job vino para pedirle permiso para probar a Job, y Dios se lo permitió. Satanás no puede hacer nada de lo que él quiere sin que Dios se lo permita. Entonces, si tenemos el COVID, aunque haya sido prefabricado, es porque Dios lo permitió. Y lo permitió con un propósito que nos irá revelando cada día que pasa. Por eso Dios les envía un poder de engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escuche, mire la determinación de Dios. Van a ser condenados todos los que rechazan la verdad de Dios. Todos los que rechazan la revelación del Espíritu Santo. Todos los que rechazan el poder del Espíritu Santo. Todos los que rechazan la persona del Espíritu Santo serán condenados. La condenación no es por obras, es por aceptar o rechazar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Sigue hablando, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Amén. Esa es una palabra para ti, es una palabra para mí, que debemos tenerla en cuenta, no la podemos olvidar. En el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es paráclito. Se quiere decir otro de la misma calidad. La idea es que el Señor le había dicho que se iba a ir, pero no los iba a dejar huérfanos porque venía otro que igual a Él, que siguiera. ¿Y quién es el otro igual a Él? El verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde va a vivir el Espíritu de Dios? Diga, va a vivir en mí. En mí, en mí. En ti y en mí vive el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu de verdad vive en nosotros, no andaremos en la mentira. No creeremos en la mentira. No viviremos por la mentira, sino por la verdad. ¿Tiene un sentido? Claro que sí. Dios sabía los tiempos que íbamos a vivir. Ya entrando en nuestro tema, voy a ir con ustedes a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 9 al 16. Y voy a hablar del corazón del hombre. Esto que les voy a compartir hoy, lo aprendí en 1967 más o menos. Muy temprano en mi adolescencia, espiritual, aprendí este principio que me ha acompañado durante toda la vida y que no lo puedo olvidar. Fue escrito, digamos, sacado a la luz pública de una manera muy clara, por un grupo que se llamó en su momento Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo. Hoy que el nombre es CRU. Bill Bright, que era el director de ese grupo, lo conocí, fui a muchas de sus reuniones, trabajé con ellos en Colombia, fui muy involucrado con el grupo en Colombia. Y recuerdo que trabajamos en una actividad que llamábamos Ya la encontré. Y íbamos, ¿qué era lo que habíamos encontrado? La verdad de que Jesucristo como el Hijo de Dios. Nueva vida con Cristo, sí, la verdad. Eso fue ayer, imagínense. Aquí tengo una que me acompañó en ese tiempo. Amén. Y lo aprendí con ellos y yo soy muy amigo de ellos, del grupo. Ladislao Leiva, que está en Centroamérica, era el director hasta la semana anterior. Ahora hay otro director en América Latina y somos muy amigos, muy cercanos. Yo les pedí permiso a OIES para utilizar su material y me dijeron: Héctor, usa lo que quiera, es para el cuerpo de Cristo. Entonces por eso, y me gusta utilizarlo porque no es de mi cosecha, pero me identifico 100% con esa enseñanza. Y yo quisiera que empezáramos a mirarlo. Volvamos a ponerlo otra vez. No, volvamos otra vez el pasaje. Un momentico. Vamos al pasaje. Sigamos leyendo el pasaje. A ver. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Por eso es que el mundo, el Espíritu Santo, no lo recibe el mundo, lo rechaza. Y por eso no puede entenderlo, porque uno no entiende esto sino por el Espíritu de Dios. ¿Sí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Entonces voy a hablar del corazón del hombre en tres grupos. El corazón del hombre, digamos, usando esa expresión, se manifiesta en el no regenerado, en el que ama el mundo, el que no conoce a Dios, el que ha rechazado el Espíritu Santo.
también se manifiesta de una manera muy especial el corazón del hombre en aquellos que son discípulos de Cristo. La vida de los dos es muy diferente. Una cosa es la vida del hombre sin Cristo, otra cosa es la vida del hombre con Cristo. Cuando uso la palabra hombre, hoy como estamos en la liberación femenina, espero que nadie esté afectado. Cuando digo la palabra hombre, hablo en sentido genérico, que implica hombre y mujer. Así que no tengo que estar hablando de ellos y ellas, porque no necesito hablar de ese sentido. Entonces vamos a examinar cada uno y después vamos a examinar el corazón de aquel que no es del mundo, que no es discípulo, pero que es religioso. Porque hay algunos que no se definen. O somos discípulos, o somos del mundo, o no somos del mundo, ni discípulos, somos un híbrido. Que no somos ni lo uno ni lo otro. Hablemos del corazón del hombre y empecemos con el hombre natural, el hombre sin Cristo. Ese círculo y esa silla que está ahí, la silla representa el corazón del hombre. Ese hombre que está ahí está poseído por el ego. El ego gobierna en su vida. Es lo que él decide. Es lo que él, la decisión que él toma. El ego, él no tiene nada que ver con Jesucristo. Jesucristo está fuera de su vida, completamente. Ese hombre toma sus decisiones en todo lo que hace, en la economía, en la política, en la familia, en sus amistades, en sus estudios, en sus negocios, en todo lo que hace en su vida. Y la vida es una vida confusa. No hay orden en su vida. Así es el mundo, el hombre sin Cristo. No hay orden en su vida. Pensar que los que nos están gobernando tienen esa característica. Desde el ejecutivo, desde el legislativo, desde el judicial o en los otros lugares de administración pública, gobernaciones o en cualquier lugar, inclusive en las fuerzas militares. Los que nos gobiernan, los que toman las decisiones en economía, los que toman decisiones en educación, los que toman decisiones en la salud, en cualquier área están representados por el hombre natural. Muchos médicos hoy en día, hay muchos médicos que sí, pero la nueva generación de médicos que se está levantando no creen en Dios, pero son los defensores de la salud. O son los que nos dicen lo que tenemos que hacer en la salud y lo que no tenemos que hacer. No estoy hablando en contra de los médicos, estoy hablando del sistema que los dirige. Ojalá aquí tenemos muchos médicos que aman al Señor, que aman a Dios, y ellos tienen otra característica. Pero los que nos gobiernan, los que nos dirigen, los que nos presiden, normalmente son este tipo de personas, reflejados por el hombre natural. Tengamos en cuenta eso. Pero luego hay otro tipo de personas. Espero que en esa estemos tú y yo. Es el discípulo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús llamó a sus discípulos. Todos los que le siguieron a Jesús son llamados los discípulos. Un discípulo es uno que sigue a Jesús donde quiera que Él le vaya, le lleve. Se deja guiar por Jesucristo porque sabe que guiado por Jesucristo va a punto seguro. Porque Jesucristo sabe por dónde nos va a conducir. Y estas personas, digamos, tienen a Cristo en el corazón. Y yo dije la cruz, puedo poner otra figura, pero también ilustra al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino para hablarnos de lo que Cristo había hecho en la cruz. Así que cuando ven la cruz ahí, pueden pensar también en el Espíritu Santo. Voy a poner una palomita.
para que tenga el símbolo del Espíritu Santo, que la paloma cayó. Pero ya me hago entender. Así que es lo mismo. El Espíritu Santo, así lo llamaré, está en el trono y el ego, ¿dónde está? A los pies. A los pies del que está sentado en el trono, del que está habitando en tu casa, que es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Está postrado a sus pies. Y este hombre, todo lo que piensa, su matrimonio, sus negocios, sus amistades, su futuro, sus estudios, etcétera, 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 todo está guiado por Jesucristo. Y en su casa hay orden. En su vida hay orden. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener esta vida ordenada completamente, sin ningún temor? Este no tiene temor, el otro está lleno de temores porque sabe que lo que está haciendo no es verdad. Hay algo en su conciencia que le dice, estás mintiendo, estás mintiendo, estás mintiendo. Está lleno de temor. Por eso dice el apóstol San Juan dice que el amor echa fuera el temor. Porque donde está el amor de Dios, no hay lugar para el temor. Ni temor al COVID. Debemos ser respetuosos, debemos ser precavidos, debemos cuidarnos, pero no tener miedo al COVID. Eso es distinto. La vida de un discípulo es una vida completamente ordenada. Realmente tenemos al discípulo, es el que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Cristo es el centro. El Espíritu Santo, como digo, está viviendo allí. En el libro de Corintios, capítulo 3. Miren el capítulo 3 de Corintios y el versículo 16. Ahí mismo donde leímos hace un momentico de 2 de Corintios, verso 16. ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué soy yo? Lo dije antes, lo repito otra vez. ¿Qué somos nosotros? Templo de Dios. ¿Y quién habita en ese templo? El Espíritu Santo. Pablo decía en 2 de Corintios, tenemos un precioso tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro, pero en cada vaso de barro habita un tesoro incalculable, un tesoro invaluable, que es el Espíritu Santo. Diga conmigo, en mí habita el Espíritu Santo. ¿Cómo te hace sentir pensando eso? Piensa por un momento. Yo, pecador, pero redimido por la sangre de Jesucristo, me convertí en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo. Aleluya. Mire lo que sigue diciendo más adelante en el capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo nos está diciendo, ustedes no se pertenecen a ustedes, ustedes se pertenecen a otro. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesús? Su sangre. Fuimos comprados por precio. Por precio. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprarte a ti, para comprarme a mí. Y ya no me pertenezco a mí. Este cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Jesucristo. Con este cuerpo, antes de conocer a Cristo, yo vivía haciendo lo que quería. Vivía en los deseos de la carne. Pero ahora que soy de Cristo, vivo para cumplir los deseos del Espíritu Santo. Él me cambió desde que yo conozco a Cristo, o mejor, desde que el Señor me redimió hace 61 años largos. De alguna manera,
mi único anhelo es agradar a Cristo. No puedo decir que lo he hecho perfecto, porque como decía el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7, hallo algo que se contradice en mí. Por un lado hay algo que me dice, haz esto. Por otro lado hay otro que me dice, no lo hagas. Pero me siento entre dos. Y luego dice, pero de repente al final vence el mal. Y entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este peso de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por su Espíritu. Es el Espíritu el que me da la fuerza para no vivir en mis deseos. Si tú vives haciendo los deseos de tu carne, es porque el Espíritu Santo no gobierna en tu vida. Está a un rincón. El ego sigue estando en el centro, como lo vamos a ver ahora. Pero si el Espíritu Santo gobierna, está en el trono, mi ego está a sus pies y el pecado no me gobierna. ¿Puedo pecar? Porque el pecado no se refiere a aquellos pecados groseros que nos enseñó la Iglesia Católica. Cualquier transgresión de la ley es pecado. El hecho de no decir una verdad, de decir mentiras a conciencia que estoy diciendo mentira, ya es pecado. Igual que adulterio, vale lo mismo ante Dios, lo mismo que el adulterio, lo mismo que el crimen, lo mismo que cualquier otro pecado. Es igual, no hay pecados blancos ni pecados negros. Todo pecado ofende a Dios. Cualquier pecado, cualquier cosa que violemos de los 10 mandamientos. Y tengo que volver a insistir en eso. Los 10 mandamientos no fueron dados para que fuéramos salvos. Los 10 mandamientos nos fueron dados para revelarnos que somos pecadores y que podemos ser salvos por la ley. No, podemos ser salvos por la gracia, nada más. Pero una vez que soy salvo por la gracia, no soy salvo para violar la ley. Los 10 mandamientos ahora cambian de dirección y me enseñan cómo vivir una vida santa para el Señor. Los 10 mandamientos nos protegen para no pecar contra Dios y vivir una vida santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, gracias a Dios que el discípulo ya fue comprado por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, y ahora pertenece a Jesús. Hay un pasaje muy interesante, hermanos. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? O mejor, ¿quién vive en plenitud en el Espíritu Santo? Porque cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero Él no solamente quiere vivir en un rinconcito, quiere toda la casa. Él no quiere solamente una parte de tu pensamiento, de tu corazón, de tu ser, quiere todo. Porque ya no somos nuestros, somos de Cristo. Miren este pasaje que es muy interesante. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. ¿Quiénes pueden tener la plenitud del Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden vivir llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los que le obedecen. El Espíritu de Dios viene a vivir plenamente en mí si yo obedezco. Mi corazón tiene que estar inclinado a obedecer a mi Dios. Hace tiempo cantábamos esa canción. Perdone que añore tiempos atrás. Pero que espero que los nuevos canciones de ahora sean mejores que esas. No soy mío ya,
no soy mío ya, comprado con su sangre, no soy mío más. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, comprado con tu sangre, tuyo soy, Señor. Pueden decirle al Señor, Señor, no soy mío más. Fui comprado con tu sangre, no soy mío más, tuyo soy, Señor. Aleluya. Y si somos de Cristo, vivimos ¿para qué? Para obedecerle. Ese es un discípulo. Pero en medio de estas circunstancias tenemos algo más. El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Si soy de Cristo, ¿cómo vivo? El fruto del Espíritu Santo es amor. Y luego ese amor produce, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Ese es un discípulo. Pero vamos a ver algo más. Vamos con... Ahora miremos el creyente. El que no es discípulo. Se complace con decir yo ya soy salvo. No más. Ya el Señor me compró con su sangre. Ya hice tal y tal y tal y tal cosa. Yo soy un hijo de Dios. No se lo niego. Pues solamente quiero que usted lo examine a la luz de este. El creyente, no el discípulo. Hablamos del hombre natural, del discípulo, ahora del creyente. El creyente, ¿qué le pasa otra vez? Tiene el ego gobernando en su trono. Lo que él decide. ¿Y dónde está Cristo? No, no está afuera, está adentro. Pero a los pies del ego. No es el Espíritu Santo el que se ha sentado en el trono. Es Él el que se ha sentado en el trono. Y tiene a Cristo como un sirviente. ¿Para qué tiene a Cristo? Para que lo ayude en sus problemas. Es un Dios bombero, como lo mencionábamos hace pocas horas en la reflexión de la noche. Un Dios bombero. Muchos cristianos invocan a Dios solamente cuando están en problemas. Cuando están en dificultades económicas, problemas del hogar, problemas de relación, problemas difíciles en su vida. Entonces claman a Dios, Señor, ayúdanos. No es malo clamar a Dios, pero es que Dios no es bombero. ¿Cuándo llaman ustedes a un bombero? Cuando la casa se está quemando o cuando hay un accidente. Yo hablaba estos días en el programa de los 3 semanas, creo que fue el jueves, no recuerdo, de los sitios de emergencia. La tierra está llena de sitios de emergencia. Aquí en Bogotá, todas las clínicas y hospitales tienen un sitio que se llama emergencia o urgencia. Cuando usted llega ahí con un enfermo, ¿qué hace? Va al sitio de urgencia. Cuando va por la calle y de repente va el tráfico y comienza una sirena a sonar detrás de usted, ¿qué pasa? Viene una ambulancia de urgencia llevando a un paciente que tal vez va a morir si no llega a tiempo. Entonces todos tratamos de abrirle campo para que pase. Ya muchos ya ni eso le ponen atención. En fin, hay esos sitios que nosotros tenemos para acudir. Y algunos piensan que Dios es alguien así. Es uno que solamente está para ayudarme cuando tengo problemas. Pero mientras no tenga ningún problema, vivo tranquilo.
Voy donde quiero, no le pregunto al Señor. Cualquier negocio lo hago según mi criterio, según mi capacidad. Y está bien que uses tu capacidad, pero no creas que tú eres, con tu capacidad que tienes, por inteligente que seas, que eres invencible. ¿Cuántos saben que los grandes estadistas también se equivocan? ¿Cuántos saben que los médicos también se mueren? No es seguro. Esa persona que tiene a Cristo a sus pies como un Dios bombero, tiene unas partes en orden, pero otras partes en completo desorden, y entre todas ellas en desorden igual que el hombre natural. Tiene una diferencia, claro, hay cosas que son, como es hijo de Dios, yo no digo que no es hijo de Dios, pero no vive la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Vive con una confusión. A veces vive para agradar a Dios, a veces vive para agradarse a sí mismo. A veces vive en la voluntad de Dios, a veces vive en su voluntad. A veces le dice, Señor, hágase tu voluntad. A veces le diga, Señor, hágase mi voluntad. No sé si me comunico. Pero quiero llegar terminando aquí. Aquí está el hombre natural, el creyente y el discípulo. ¿A cuál te pareces? ¿Cuál quiere Dios que seamos? ¿En cuál vive el Espíritu Santo reinando en plenitud? Como dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, vivid continuamente llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Hablando siempre todo lo que agrada al Señor. Esos que viven llenos del Espíritu Santo, como un ejemplo, va al hogar. Llega al verso 25 del capítulo 5 y le dice, ustedes que viven llenos del Espíritu Santo, amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, ustedes que viven llenas del Espíritu Santo, honren a sus maridos, así como la iglesia honra a Cristo. Fin. Ese es un ejemplo solamente para mostrar cómo debemos vivir. Hermanos, ¿por qué estoy hablando del Espíritu Santo? Porque, hermanos míos, mi anhelo es que seamos discípulos y vivamos llenos del Espíritu Santo. Solamente una iglesia que vive llena del Espíritu Santo será una iglesia que va a vivir siempre en victoria y va a ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Me comunico? Dígale a su hermano, debemos vivir en victoria. En victoria, solamente en victoria. Nada más que en victoria. Solamente. Hermanos míos, la marca característica de un discípulo es una vida llena del Espíritu Santo. Permítame decir otras marcas. O esa marca de una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive en oración. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Orad sin cesar. Permanentemente en cualquier lugar donde está, su mente está en Dios. Pidiéndole al Señor, guíame. Pidiéndole al Señor, condúceme. Hermanos míos, otra marca característica de un discípulo que es lleno del Espíritu Santo es que vive en amor. Porque el que vive en amor, vive en Dios. Y para no ser, ¿sabe? En la Biblia hay un pasaje, una enseñanza de una iglesia que era como el de la mitad, como el de este. ¿Sabe cuál era? No, abren sus Biblias. Apocalipsis. Apocalipsis. Y vamos a ver el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso se lo dice al Señor, no a los al hombre natural. ¿A quién se lo dice? A una iglesia. La iglesia de la Odisea. ¿Sí? Sigue diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te ama a ti, hermano, aunque vivas en la carne, el Señor te ama a ti, pero no quiere que sigas viviendo en la carne. Sigue diciendo la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que equivale en nuestro español, el que tenga oídos para oír, escuche. Porque hay quien oye pero no escucha. ¿Qué significa escuchar? Poner atención. Ser atentos a lo que Dios dice. No basta con oír. Hay que poner atención. Hay que escuchar con atención. Y cuando uno escucha con atención, escucha con la intención de obedecer. ¿Dices amén? Quisiera terminar después de esta. Quise enseñar esa parte bien sencilla para que no haya nadie que esté en este lugar que diga, no lo entendí, pastor. Deme una oportunidad para ir a un seminario de teología y después aprender qué significa eso. Creo que no hay nadie aquí que pueda decir yo no entendí. De una u otra manera todos hemos entendido. O soy un hombre sin Cristo, o soy un discípulo del Señor, o soy un religioso. Y eso es lo que se llama una persona tibia. Lo leímos. Sois tibios. Y los tibios, ¿qué hace el Señor? Los arroja, los bota de su boca. No hay lugar en el templo de Dios para tibios. No hay lugar. Quisiera hacer la primera llamada. No sé si hay alguna persona que nos visite esta mañana que no ha entregado su vida a Cristo y que sabe que Cristo está afuera, pero hoy le dice a Cristo, Señor, yo quiero estar dentro de tu voluntad. Quiero que tú vivas en mí y te sientes en mi trono. Y seas tú el que gobiernas y yo me sujeto y me dedico a los pies tuyos. ¿Habrá alguien que pueda decir, pastor, yo me entrego a Jesucristo esta mañana? Si hay alguien que viene por primera vez. Bueno, quizás no hay nadie que viene por primera vez. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos aquí se identifican con el religioso? Que a ratos hace la voluntad de Dios y a ratos no la hace. Póngase de pies. Yo quiero orar por usted. Gracias. 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 Yo quiero orar por ustedes para pedirles al Señor que les dé un corazón de discípulos. Dios quiere llenarles con su Espíritu Santo. Quieren que a partir de este momento, al salir de acá, ustedes salgan con otra manera de pensar. Señor, ya no quiero seguir viviendo, a veces obedeciéndote, a veces no obedeciéndote. A veces haciendo lo que a ti te agrada, a veces haciendo lo que a mí me agrada. Yo quiero orar por ustedes.
Señor Jesús, quisiera que mis hermanos tuvieran tener la oportunidad de acercarme con los ancianos y los pastores para poner mis manos sobre cada uno, Señor. Pero por situaciones de lo que se llama en nuestra ciencia bioseguridad, no lo podemos hacer, Señor mío. Pero tú no estás limitado a lo que el hombre puede hacer. Tú puedes poner tu poder sobre ellos ahí donde están, Señor mío. Te pido que extiendas tu mano sobre sus vidas. Pon tu mano sobre mis hermanos, Señor. Señor, hemos hablado esta semana. Hemos hablado estos días, tú y yo, Señor. Y te he pedido, Señor, que esta comunidad sea una comunidad llena de tu Espíritu Santo. Que viva siempre en tu voluntad, Señor. Hemos hablado los dos, Señor, en esos últimos días, Señor. Y tú sabes que esa ha sido mi petición, empezando por mí, Señor. Yo quiero vivir plenamente a tus pies, Señor, todo el tiempo. Rendido a tus pies. Diciéndote, Señor, venga tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en mi vida, como se hace en el cielo. Señor, te pido por esos hermanos. Llénalos de tu poder. Llénalos de tu espíritu, Señor mío. Derrama tu presencia sobre ellos, Señor. Ven sobre sus vidas, Señor, como tú quieres, como tú lo deseas, Espíritu Santo. Escucha el clamor de mis hermanos, Señor. Escúchalo, Señor. Señor, que a partir de hoy todo cambie en la vida de mis hermanos, Señor. Que todos, cada uno, vivamos para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los bendigo, Señor. Amén. Tu nombre santo. Hermanos, al regresar a su casa, pidan al Señor que los llene siempre de su espíritu. Y vivan llenos de su espíritu. Y decidan hacer solo su voluntad. Amén. Tomen asiento un momento. Y yo quiero pedir a aquellos que han sentido que de alguna manera, aunque no son perfectos, son discípulos del Señor, pónganse de pies. Amén. 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 No somos perfectos. Yo me siento ahí también, no soy perfecto. Pero mi sed ha sido ser discípulo de Cristo, ser esclavo de Jesús. Señor Jesús, yo bendigo a mis hermanos que confiesan en esta mañana que su único anhelo es vivir para hacer tu voluntad, Señor mío. Y con todos los que se pusieron de pies y los que ahora se ponen de pie, Señor, derrama tu espíritu sobre nuestras vidas. Derrama tu espíritu sobre esta comunidad. Y que se manifieste en sus casas, en su trabajo, en cualquier lugar, Señor. Que vivan llenos del Espíritu Santo, Señor.